Muy bien, buenas noches con todos, buenos días, buenas tardes. Creo que en Chile hay un programa muy gracioso en el que decían buenos días, buenas tardes. Así que solo me hice acordar de eso. Quiero hablar de un tema muy serio, de un tema serio, pero al mismo tiempo no perder la chispa. Estamos bienvenidos acá a Noticias con Harto Picante. Ya, para poder hablar de algo, primero hay que dar el contexto. Entonces, quiero hablar del tema Cipriani. Y primero, para eso quiero mencionar algunos medios de comunicación formales ya, como Infobae. Pero primero, antes de Infobae, quiero... ¿Dónde está? Por acá lo tenía. Aquí está, Vatican News. O Noticias del Vaticano. ¿De qué fecha es? Ya, 26 de enero de 2025. A las 4:32. El Vaticano confirma las medidas disciplinarias contra el cardenal Cipriani. Tras las recientes noticias sobre las acusaciones contra el arzobispo emerito de Lima, el director de oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirma que se ha impuesto al cardenal un precepto penal sobre las actividades públicas, lugar de residencia y uso de insignias. Este precepto sigue vigente, aunque en algunas ocasiones se ha concedido permisos por cuestiones familiares o de edad. En una nota, el cardenal afirma su total inocencia e indica que todas las acusaciones son falsas. Entonces, Salvatore Cernusio, Ciudad del Vaticano. Las medidas disciplinarias contra el cardenal Juan Luis Cipriani Torne, arzobispo emerito de Lima, Perú, existen y siguen siendo válidas y vigentes. Así lo confirmó hoy, domingo 26 de enero, a los periodistas del director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, tras las informaciones de la prensa española sobre las denuncias contra el cardenal presentadas ante la Santa Sede en 2018, referidas a abusos de Cipriani que había cometido a principios de los años 80, acusaciones que dieron lugar a una serie de sanciones, entre ellas la obligación de abandonar su país de origen, o sea, el Perú. Bruni confirma que en su comunicación tras aceptar la dimisión como arzobispo de Lima, al cardenal se le impuso un precepto penal con ciertas medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia, uso de insignias. La medida en cuestión fue firmada y aceptada por Cipriani, y cuando en ocasiones puntuales se concedieron ciertos permisos para atender, y aunque en ocasiones se suelen dar ciertos permisos, ¿no? Situaciones familiares, temas en la actualidad, ese precepto sigue vigente, subrayó el portavoz. Entonces, el comunicado del cardenal también, porque él dio un comunicado, es que en una carta Cipriani, de 81 años, y actualmente residente en Madrid, califica las acusaciones de completamente falsas. No, no he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después. Reza el texto en el que el cardenal confirma la existencia de una denuncia en su contra en 2018 y el hecho de que en el 2019, sin que se abriera un proceso, fue informado por el nuncio en Perú de que entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe le había impuesto una serie de sanciones, entre ellas la limitación del ministerio sacerdotal, una residencia permanente fuera del país y un silencio, cosa que él cita y dice, ¿no? Cosa que he hecho hasta ahora. Este escribe Cipriani. El purpurado considera grave el hecho de que se publiquen informaciones que parecen proceder de documentación reservada por la Santa Sede que ni siquiera dice que él mismo tiene en su poder. Asimismo, reitera su total rechazo y repulsa hacia los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. Concluyendo la nota, el arzobispo emerito de Lima asegura que hace oraciones por las víctimas y afirma que no guarda rencor al acusador y declara su total inocencia. Ya, muy bien. Ahora, en Infobae, Juan Luis Cipriani fue denunciado por abuso sexual por 3 víctimas en Ayacucho, en Lima, señala Paola Ugaz. Entonces, la coautora de Mitad Monjes, Mitad Soldados, indicó que los casos llegaron al Vaticano sin claridad sobre su tratamiento. Por su parte, el arzobispo de Lima ha invocado a reconocer la verdad y entrar en razón a quienes cuestionan denuncias. La periodista Paola Ugaz, coautora del libro ya mencionado, que destapó los abusos dentro de la organización católica El Sodalicio de Vida Cristiana SVC, afirmó que este lunes que Juan Luis Cipriani, el primer cardenal del Opus Dei y arzobispo de Lima durante 2 décadas, fue denunciado por abuso sexual por al menos 3 jóvenes en Lima y Ayacucho. El diálogo con Ocurre Ahora, que es un medio,
Ugaz explica que desde hace 25 años tiene conocimiento de las acusaciones contra el religioso, quien fue sancionado por el Papa Francisco con un precepto penal que incluye las medidas que hice mención, ¿no? De medidas relacionadas con su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias. A inicios de los años 2000 hemos tenido conocimiento de varias denuncias contra Cipriani, hechas por tres personas en diferentes momentos, jóvenes también, hombres contra él. Detayuga se agregó que las acusaciones llegaron a alguna instancia del Vaticano, pero que no hay claridad sobre el proceso seguido. Recordemos que el Vaticano siempre mantiene estas cosas en reserva absoluta y máxima. Cipriani fue obispo auxiliar en Ayacucho en 1988 hasta 1995. Sin embargo, la denuncia pública la semana pasada por el país se refiere a abusos ocurridos en 1983. Antes de que se asumiera ese cargo, el denunciante, actualmente de 58 años, relató que fue víctima de abusos en ese año cuando tenía 16 años, durante el sacramento de la confesión, en un centro para estudiantes en Lima. Tomen nota. Lo único que quiero es lo único que quiero que se sepa es la verdad, y que aparte de la iglesia a un pastor que me ha, y que aparte de la iglesia a un pastor que me ha hecho daño, es lo que refiere él, ¿no? Expresó en su misiva citada en el Diario Español. Además de esta acusación reciente, fuentes citadas en el reportaje indican que el arzobispo ya había enfrentado acusaciones similares en el año 2002, antes, aunque estas no prosperaron. En diálogo con Infobae Perú, el periodista José Enríquez Cardo, primer denunciante del sodalicio, declaró que también conocía otras acusaciones contra Cipriani y resaltó que este había encubierto los primeros casos de abuso dentro del SVC. Hace un par de años ya decía que Cipriani estaba sancionado en el Vaticano por temas de violencia sexual. Para mí eso no es nuevo, afirmó. Entonces, Cipriani ha admitido conocer el testimonio revelado por el Diario Español, pero destacó que resulta grave que se publique de manera parcial la información confidencial sobre un caso en el cual la Santa Sede le pidió guardar silencio. No he cometido no he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes ni después. Se recogen algunas acusaciones presentadas en 2018 referentes a unos hechos presuntamente acaecidos en 1983. En agosto del 2018 fui informado de que había llegado una denuncia que no se me entregó, señaló en un pronunciamiento público. También mencionó que después de una audiencia con el Papa se le permitió reanudar sus tareas pastorales. Por su parte, el vicario regional del Opus Dei en Perú, Ángel Gómez Ortiguela, pidió perdón por no haber atendido adecuadamente a la víctima en su momento y reconoció que en el 2018, al solicitarse una entrevista con el denunciante, comprendió que no podía interferir en una acusación formal ante la Santa Sede, ya que es la vía que corresponde, en citación, cuando se trata de un cardenal. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Peruana se ha mantenido en completo silencio al respecto. Tenemos la carta que claramente habla sobre, ¿no? A ver, la carta del arzobispo de Lima al pueblo de Dios, ¿no? Por último tenemos el cardenal Carlos Castillo, designado por Francisco como arzobispo de Lima y primado del Perú, expresó su profundo dolor por el sufrimiento de las víctimas de abuso dentro de la iglesia y en la sociedad, y destacó que aunque no se conozca personalmente a todos los sobrevivientes del sufrimiento de cualquier el sufrimiento de cualquier ser humano ultrajado debe ser un llamado a la acción, tanto personal como eclesial. El pronunciamiento oficial, Castillo denunció además que los últimos meses, Carlos Castillo denunció que los últimos meses algunas personas e instituciones se niegan a reconocer la verdad de los hechos. Convocamos a todos a entrar en razón mediante un camino de conversión que implique abandonar las vanas justificaciones, el empecinamiento y el rechazo a la verdad, la cual, cuando es aceptada humildemente, nos hace libres a todos. Y por último, igual la Infobae, Juan Luis Cipriani puede ir preso. Penalistas aclaran la situación legal del ex arzobispo acusado de abuso sexual. En un diálogo con Infobae, el abogado Hugo Mendoza se refirió al cardenal con acciones disciplinarias vigentes como la prohibición de realizar declaraciones públicas, usar vestimentas propias de su rango y residir en el Perú. Entonces, la gravedad del testimonio de la víctima no solo ha polarizado el debate entre los creyentes, sino que ha abierto interrogantes sobre si existe una posibilidad de que sea juzgado por la justicia ordinaria y termine preso. En un diálogo, el penalista Hugo Mendoza aclaró la situación legal y explicó lo que significa precepto penal. El precepto penal es un decreto singular o general que la autoridad ejecuta
autoridad ejecutiva competente emite para poder imponer o evitar o cumplir mandatos y prohibiciones previamente establecidos con la conminación de una pena canónica específica, por lo que no tiene relación con el hecho penal. Mencionó asimismo, destacó que así como los militares y diplomáticos a los que la ley del servicio civil no tiene alcances, el derecho canónico tiene sus propias reglas. Entonces, Juan Luis Cipriani puede ir preso. Para el especialista, la posibilidad de que Juan Luis Cipriani vaya preso es lejana, pero no imposible. La única forma que afronte un proceso penal es por la expulsión del Estado clerical, siempre y cuando se haya conformado penalmente su responsabilidad y se haya seguido el procedimiento interno establecido por la Santa Sede. Es lo que expuso. Agregó que, si bien el ámbito penal, al tratarse de un delito grave y de naturaleza imprescriptible, sí sería posible abrir un proceso, esto se realizaría siempre y cuando se encuentren con los elementos mínimos suficientes que justifiquen dicha acción, lo cual es difícil de determinar, ya que es un procedimiento llevado a cabo en estos casos en estrictamente privado. Es lo que mencionaba, el Vaticano siempre se ha caracterizado por mantener reservas sobre estos temas. En este caso, en este sentido, aclaró que hasta la fecha el cardenal Juan Luis Cipriani no se le ha impuesto un precepto de expulsión, considerada una pena grave, sino medidas restrictivas. Este hecho no solo impide la posibilidad de que pase a fuero penal, sino que pone en duda su culpabilidad. Pues el Código de Derecho Canónico señala que en su canon 1395, 2-3, que el clérigo que mediante violencia, amenazas o abuso de autoridad comete un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo. Recordemos que el sexto mandamiento es no cometerás actos impuros. Ya. Entonces, contra el sexto mandamiento del Decálogo, o fuerce a alguien a realizar o sufrir actos sexuales, será castigado con penas justas, incluyendo la expulsión del estado clerical, cuando la gravedad del caso lo amerite. Entonces, por el momento el Vaticano solo confirmó la vigencia de las siguientes sanciones: restricción de actividad pública, prohibición de realizar declaraciones públicas o participar en actividades eclesiásticas sin autorización, limitación en el uso de insignias eclesiásticas, prohibición de usar símbolos y vestimentas de su rango cardenalicio, prohibición de residencia en el Perú. Se le ordenó abandonar el Perú y residir en Madrid, España. La denuncia presentada por la presunta víctima, según El País, describe que los abusos habrían ocurrido durante una confesión en 1983, cuando el denunciante tenía 16 años. Este relato fue enviado en una carta al Papa Francisco en 2018, lo que motivó la intervención del Vaticano. En una carta remitida al medio, Juan Luis Cipriani rechazó la acusación, diciendo: no he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes, ni después. Se recogen acusaciones presentadas en 2018, ¿no? Si bien se confirmó la imposición de las sanciones, sostuvo que el año siguiente, después de la audiencia tuvo una audiencia con el pontífice, se le permitió reanudar sus tareas pastorales y culminó con unas líneas dirigidas al denunciante, ¿no? A pesar del dolor de todo lo que he provocado, no guardo rencor acusador, rezo por él y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero católico, pero reitero mi completa inocencia. Entonces, lo que tenemos, ya le hemos dado un contexto a la situación. El tema Cipriani es increíble. Es algo que como que se voceaba de que pudo haber pasado, pero no se tenía la certeza. ¿Y por qué digo que se voceaba? ¿Por qué? El tema Cipriani, Jaime Bailey lo llamaba Cienfuegos, pero antes de llamarlo Cienfuegos, Cipriani lo llamaba el Cuervo. Y ahora se van a dar cuenta más o menos por qué. El Cuervo, Cipriani tenía un programa radial donde daba sus opiniones, algo curiosas, algo increíble, algo... Ya, yo voy a ser imparcial, curiosas y desagradables. En RPP, que está vinculado al Opus Dei, las mujeres, por ejemplo, una de estas declaraciones increíbles era en el tema de la violencia hacia la mujer, la violencia en general. Él dijo, bueno, que estaba en contra de la violencia, pero aparte dio como que sus opiniones clásicas, típicas de Juan Luis Cipriani. Las mujeres también tienen que estar como... las mujeres no tienen que estar como en un escaparate para provocar al hombre, refiriéndose a la violencia, de por qué surge la violencia
en el Perú y por qué algunos hombres, ¿no? Acusando a las mujeres de que es quizá culpa de ellas por provocarlos, y lo cual, ya. En 2013, una de sus frases más recordadas, hay un obispo que está siendo acusado por la fiscalía, y en ese entonces ocupaba, eh, lo estaba acusando, era algo grave. ¿Y cómo lo abordó Cipriani? Dijo, bueno, es, se está viendo, se está evaluando, se está viendo en un tono suave. No hay que hacer leña del árbol caído. Qué deleznable. Qué... Te vas dando cuenta de, por sus declaraciones, cómo se abordan esos temas. Es increíble cómo cara, para no decir más, ¿cómo cara vas a decir que no hay que hacer leña del árbol caído? Pobre obispo, ¿no? Investigado por la fiscalía, por este, ¿no? Este concha, y ahí lo dejo, tiene que ser realmente expulsado de la sociedad. Por no decir, o sea, es lo mínimo que se tiene que hacer. Tremendo las opiniones. Bueno, en 2017, otro punto, ¿no? 2013, 2017, se puso de moda el tema de la ideología de género, el tema en el que, como todos conocemos, es algo que está actualmente en caída libre. Lo digo porque Estados Unidos ya decretó, y ese decreto, aunque no crean, afecta al mundo entero. Pero ya viene inclusive antes de que Estados Unidos lo aplicara, efectivo, con Donald Trump. Hay una parte en la que la ideología de género, ¿no? Tiene algo rescatable. Pero no lo voy a tocar ahora. Sin embargo, como estaba de moda, y fue que pasó que un pastor fue denunciado por violentar a su hija. Por no decir otro término más fuerte con V, pero es que sí se puede decir vio, ya. E inclusive creo que hubo un tema ahí y que hace poco fue festejado por... fue agraciado con palabras por parte del Ministerio de Educación, Morgan Anquero. Este, bueno, HD vio a su propia hija. ¿Y qué pasó? Y él era uno de los representantes de Con mis hijos no te metas. Era un vocero. Ah, pero ahora, ¿qué ha pasado el tiempo? Ahora no lo conocen. Ahora no lo siguen, ¿no? El tema, por ejemplo, actual, reciente nomás, María Maricón, que empezaron en Lima, que hombres, mujeres empezaron a hacer sus vigilias, que inclusive hubieron hombres que se vistieron como caballeros templarios, de blanco, todo, rezando, haciendo, inclusive congresistas ahí, que se pronunciaron, la congresista Norma Yarro, haciendo una conferencia de prensa que esto es inaceptable. Y lo que me dio risa es que este incidente, que es en la Universidad Católica, dijo, bueno, el tema escaló rápido. Entonces aprovecharon, ¿no? Varias figuras. Dijo, bueno, ya lo borramos entonces, lo quitamos. Pero no solo quitaron la obra de teatro que nunca supimos de qué trataba, sino que se bajaron todo el festival. Cuando ya se habían bajado todo el festival, que el ministerio, inclusive el Ministerio de Educación, ¿dónde están estos bocones? ¿Dónde está esta gente a protestar? Que protestaron por María Maricón. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? ¿Se dan cuenta de esa doble cara que manejaron? Cuando pasa esto de la ideología de género, regresando al tema, Cipriani en su momento tenía un programa en RPP y dijo, si se da, bueno, estamos hablando ya de, ¿no? Entonces 2017, por ahí aproximado.
en su programa que tenía en RPP, ¿no? Sí se da. Entonces, este tema de que los niños pueden hacer lo que sea, y pueden creer en lo que sea, y pueden sentirse lo que sea, y los padres comulgan con esta idea. Entonces, ¿por qué no? Él dijo, ¿no? Denles entonces de comer excremento a sus niños. En pocas palabras, denle de comer K por 2. Una expresión. Ese era Juan Luis Cipriani. Por último, en el año 2018, cuando hablamos del aborto en el Perú, que por cierto es un tema que por salud sí está legislado, que si no estás de acuerdo con tu vida, entonces suprime la tuya. Eso lo dijo él. Un verdadero cuervo. Gracias al Perú, gracias a... Bueno, ya, tampoco quiero caer en populismo barato, pero... te sacan los ojos. Jaime Bailey lo dijo. Entonces, recuerdan que Cipriani tenía un programa en la radio. Tenía un programa que transmitía por televisión. Tenía un programa que transmitía en internet. Tenía una columna de opinión. Una columna impresa en el Comercio. El domingo, la fecha más importante, bueno, es relativo. Entonces, Juan Luis Cipriani era como el Speed. Juan Luis Cipriani en 2019 era como el Speed de la iglesia en el Perú. Hablando de todo esto, el hombre se metía en todo, te hablaba de todo, en todo estaba. Y de repente, silencio completo. Y de repente, ya se muda, se viaja, va a Roma, no se sabe de él. Y ahora la noticia saltó, ¿no? El Vaticano continúa las medidas disciplinarias contra el cardenal Cipriani. Hay un... no sé si vincularlo realmente, pero creo que lo que... ¿por qué se habla ahora? ¿Ves? Cipriani pecó de... bueno, pecó, tuvo muchos pecados, por lo que podemos ver. Pero uno de los que hizo que todo esto explotara fue su propio ego, su propia ambición de querer reconocimientos. Ciertamente quiero terminarlo acá, pero añadiendo unas palabras más. ¡Caramba! No podemos continuar sin quedándonos callados. Tenemos que dar nuestra opinión y tenemos que darlo con fundamentos, con contexto, con fuerza. Realmente yo rechazo todas las acciones que ha hecho Juan Luis Cipriani. Nunca me agradó. Creo que fue una de las razones por las que sentí que acá en el Perú no había una representatividad real de la iglesia, sino un hombre político que le gusta figurar, que le gusta opinar. No sé, no puedes tener una vida íntegra. Sé que nadie es perfecto, pero espero que la situación para la iglesia mejore en el Perú. Y siempre voy a dar mi opinión real, ¿no? Espero que Juan Luis Cipriani no vuelva a aparecer más en el Perú, ni tenga más méritos, ni sea reconocido, ni sea recordado. Espero que simplemente se vaya la... Eso ha sido todo, ¿no? Gracias.